Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos acerca de la copropiedad. Para una pequeña definición de la copropiedad, podemos decir que es una forma peculiar de la propiedad, por lo que dos o más personas tienen un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes del bien en cuestión. Es decir, dicho bien pertenece a un conjunto de personas. También mencionamos a dos autores que nos hablan acerca de la definición de la copropiedad. Tenemos a Manuel Osorio, que define la copropiedad como la situación jurídica que se presenta cuando una cosa o un derecho pertenece a dos o más personas simultáneamente, de manera que cada una de ellas tiene sobre la cosa o derecho una fracción ideal que no es determinada en la realidad. Y también tenemos a Rafael Rojina Villegas, que define como la propiedad que pertenece en común a varias personas que tienen respecto de todo un derecho de propiedad. También tenemos la extinción de la copropiedad, que de acuerdo al artículo 992 del Código Civil, la copropiedad se extingue por 1. División y partición del bien común; 2. Reunión de todas las cuotas partes en un solo propietario; 3. Destrucción total o pérdida del bien; 4. Enajenación del bien a un tercero; y por último, pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios. Bien, luego de conocer el concepto de lo que es la copropiedad, tenemos que los copropietarios están regulados por una serie de derechos y obligaciones. Si queremos hablar de derechos, tenemos como principal derecho el derecho del uso del bien común. Este derecho básicamente se trata de servirse del bien común, además de que se concretiza con el uso y goce del bien. Sin embargo, este derecho tiene ciertas limitaciones en cuanto a que su uso tiene que ser conforme a su destino, además de que no se altere la sustancia del bien, y por último, que se respeten los demás derechos de los copropietarios. Por otro lado, tenemos al derecho de disponer de la cuota y sus frutos. Para ello tenemos que cada copropietario puede disponer de su cuota, ya que la ley pone al copropietario en el mismo nivel que un propietario, pues en cuanto a disponer de su parte. Por ende, este tiene un derecho real sobre su propiedad exclusiva, que sería su cuota o parte del bien. Por ende, este va a poder ceder, hipotecar o enajenar. Por otro lado, tenemos al derecho de reivindicar y defender el bien común. Para este derecho, cualquier copropietario tiene potestad para ejercitar acciones judiciales, como también reivindicar en caso de que quiera recuperar el bien común. Para ello, cabe mencionar que entre las acciones judiciales tenemos las acciones posesorias, los interdictos y las acciones de desahucio. Como último derecho, cabe mencionar al derecho de preferencia del copropietario. Este derecho se basa en que los copropietarios tienen derecho de preferencia al momento en que uno decida vender su parte del bien, pues con ello los copropietarios tienen que ser debidamente notificados bajo una carta notarial para que exista la posibilidad de que ellos también puedan comprar. En caso no se dé ello, pueden dejar el camino libre para que un tercero ajeno pueda comprarlo. Para dar lugar a las obligaciones, tenemos a las obligaciones de las mejoras. Estas mejoras son implementadas bajo un acuerdo de voluntades por todos los copropietarios y por ende se necesita la participación económica de todos. Para ello tenemos que mencionar que existen diferentes tipos de mejoras, como las mejoras necesarias que existen para la conservación del bien. Las mejoras útiles dan lugar a que se aumente el valor del bien. Y por último, las mejoras de recreo son aquellas mejoras ornamentales, como en el caso de una piscina. Por otro lado, tenemos la obligación de aportar para los gastos de conservación y cargas de bien común. En este caso, todos los propietarios están obligados a aportar en proporción a su cuota ideal para pagar ciertos gastos y pagos de tributos, cargas y gravámenes que afecten el bien común. En caso de que un copropietario se niegue a pagar, los demás copropietarios que resulten afectados pueden ejercer medidas legales. Por último, tenemos a la obligación de la partición. En este caso se realiza la partición cuando uno de los copropietarios decidan solicitarlo, o en caso de que un acreedor, que en este caso el copropietario sea su deudor, puede también solicitar la partición, a modo de que exista
un pacto de indivisión, el cual este pacto es un acuerdo de voluntad por todos los copropietarios que se niegan a hacer la división del bien común y por ende se tiene que respetar este pacto. Tiene un máximo de 4 años y se hace ante los registros públicos. Y finalmente, concluyendo con lo demás, dando un ejemplo acerca de la casación 2135-2017, la Mayek en nulidad del acto jurídico. Para comenzar, presentamos al demandante, quien es Mario Richard Zamora Gamarra. El demandado, quien es Nelly Gamarra Chávez, que está con Marta Margarita Vélez Chamaya, el copropietario, Pedro Luis Zamora Gamarra, y el juez de primera sala especializada civil de la Corte Superior de Justicia de la Mayek. Para comenzar, damos ejemplo que la demanda consiste en que el demandante, Mario Richard Zamora Gamarra, junto a su hermano Pedro Luis Zamora Gamarra y su madre Nelly Gamarra Chávez, fueron declarados herederos de Mario Ruperto Zamora Chamaya. Claro está que luego del fallecimiento de este propietario, nació un régimen de copropiedad entre Mario Richard Zamora Gamarra, Nelly Gamarra Chávez, quien es la madre del demandante, y como copropietario Pedro Luis Zamora Gamarra. Entonces, la demandada no tenía una condición de propietaria al ser que María Elena Zamora Gamarra interpuso una demanda de nulidad del acto jurídico explicando quiénes son los demandantes y el demandado. Damos que María Elena Zamora Gamarra interpone demanda de nulidad del acto jurídico respecto a la compraventa del inmueble. El demandante, junto a su hermano Pedro Luis Zamora Gamarra y su madre Nelly Gamarra Chávez, fueron declarados herederos de Mario Ruperto Zamora Chamaya, quien a su fallecimiento nació un régimen de copropiedad entre Mario Richard Zamora Gamarra, Nelly Gamarra Chávez, quien sería la madre del demandante, y como copropietario el hijo de Nelly Gamarra Chávez, Pedro Luis Zamora Gamarra. Entonces, el demandante junto a su hermano Pedro Luis Zamora Gamarra y su madre fueron declarados herederos, lo que nació como régimen de copropiedad. Entonces, la demandada no tenía una condición de propietaria de la totalidad del bien, sino un 50% de la totalidad del bien inmueble. Entonces, esto resulta física e imposiblemente imposible. Jurídicamente, su transferencia, además de su fin ilícito. Entonces, mediante sentencia de Foja 130 de fecha 19 de mayo del 2016, declaró fundada la demanda y en consecuencia nulo el acto jurídico. Por lo tanto, como contestación de la demanda, Nelly Gamarra Chávez apela a la mencionada resolución, donde transfiere la propiedad de todo bien mediante un acto jurídico que conlleva al ejercicio de la propiedad exclusiva, lo que dispone el artículo 978 del Código Civil. Asimismo, no se pierde que hay un acto arbitrario, donde alguno que vulnere el debido proceso, mientras la debida motivación de las resoluciones judiciales ni la tutela procesal efectiva, lo que en consecuencia la infracción normativa procesal denuncia debe ser desestimada, ya que según Nelly Gamarra Chávez, sí notificó a los demandantes, o en este caso a Mario Richard, del hecho de que iba a vender la casa. Y como dispone el 978 acerca de la propiedad exclusiva, dispone que los copropietarios llegan a una conclusión el cual entregan la totalidad del bien a un solo propietario, lo cual, según Nelly Gamarra Chávez, sí sucedió. Sin embargo, el señor Mario Richard Zamora Gamarra interpone casación. Esto contra la sentencia de vista emitida por la primera sala especializada de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ya que, especializando en el artículo 140 del Código Civil, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas que, mediante su inciso 1, dispone que debe haber una tutela, debe haber una capacidad jurídica para que el propietario asimismo pueda tener la totalidad del bien. Ahí, agregando el artículo 219, inciso 1, acerca de la nulidad del acto jurídico. Entonces, fundado el recurso de casación como sentencia, se interpuso por Mario Richard Zamora Gamarra a Foga 189. Y por consiguiente, casaron la sentencia y en consecuencia nula la misma y actuando en sede de instancia, confirmaron la nulidad del contrato de privado de compraventa del bien inmueble acerca de Mario Richard Zamora Gamarra, el cual Nelly Gamarra Chávez y Marta Margarita Vélez incluyeron. Finalmente, y terminando este trabajo, vamos a concluir con algunas conclusiones. Primeramente, como bien se informó antes, pues la copropiedad es una forma peculiar de la propiedad,
por lo que dos o más personas tienen un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes del bien en cuestión. Es decir, dicho bien pertenece a un conjunto de personas, tal como lo indica en el Código Civil en su artículo 969, donde hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Como segunda conclusión, tenemos que los copropietarios están regulados bajo los derechos de uso, disfrute, disposición, de preferencia, de reivindicación y sujetos a una serie de obligaciones como participar y aportar económicamente a las mejoras, gastos y cargas del bien, como también de ceder a la partición en caso de que uno de los copropietarios se solicite. Y finalmente, como conclusión de la casación 2135-2017 Lamallek acerca de la nulidad del acto jurídico de compraventa, hablamos que Nelly Gamarra solo era una copropietaria del 50% de las acciones y derechos de la propiedad, que por copropietaria lo llegamos a definir como la situación legal en la que dos o más personas comparten derechos y decisiones sobre un bien, ya sea tangible o intangible, que en este caso la madre, como copropietaria, más no como propietaria, transfirió la totalidad de la propiedad a Marta Margarita Vélez, que es por esto que el demandante, Mario Richard Zamora Gamarra, como copropietario, interpone una demanda de nulidad del acto jurídico contra Nelly Gamarra y Marta Vélez, que ésta llega a proceder y el acto jurídico enunciado llegaría a ser nulo. Y finalmente, y concluyendo esta exposición, tenemos como paso las referencias bibliográficas, así mismo para el entendimiento de todas las clases. Muchas gracias, eso es todo.